El 1 de enero de 2001, el mundo despertó con la promesa de una nueva era. Las campanas resonaron en las capitales, los fuegos artificiales iluminaron cielos despejados, y las naciones celebraron una paz que parecía definitiva. Pero el calendario apenas avanzaba cuando los cimientos de esa seguridad comenzaron a fracturarse. En los rincones menos vigilados del mapa, el orden establecido empezó a desmoronarse. No fue un estallido repentino, sino una infiltración silenciosa. Redes criminales, antes fragmentadas, se consolidaron bajo nuevas formas de operar, desafiando fronteras y leyes internacionales. Los protocolos de inteligencia, diseñados para conflictos convencionales, quedaron obsoletos ante una amenaza que no vestía uniforme ni declaraba guerras. El aire de optimismo se disipó rápidamente. Las sombras del siglo XXI se alargaron, revelando que la estabilidad global era apenas una fachada. Mientras el mundo miraba hacia el futuro, tres figuras emergían desde la oscuridad, listas para poner a prueba la capacidad de respuesta. Dentro de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, el sistema de vigilancia falló en un punto ciego. Joaquín Guzmán no caminó hacia la salida principal. Se ocultó entre la ropa sucia, dentro de un carrito de lavandería. Los guardias empujaron el contenedor metálico a través de los controles de seguridad sin sospechar que el hombre más buscado del país estaba bajo las sábanas. Una vez fuera de los muros, el silencio de la noche ocultó su huida. A partir de ese momento, el mapa del crimen organizado cambió para siempre. Guzmán no solo evadió la justicia, sino que construyó una red invisible bajo la tierra. Excavó túneles que atravesaban fronteras, conectando ciudades bajo el suelo. En la superficie, sus sicarios consolidaron el control mediante una estrategia dual: el pago sistemático de sobornos a funcionarios y el uso de la fuerza bruta. El Estado mexicano se vio obligado a observar cómo su autoridad se desvanecía ante una infraestructura clandestina que movía toneladas de droga. La humillación para el sistema de seguridad fue total, marcando el inicio de una década donde la ley se detuvo ante la entrada de un túnel. Mientras los túneles se extendían bajo la tierra, una amenaza distinta nacía en el espacio virtual. En 2011, Ross Ulbricht se sentó frente a su computadora portátil y ejecutó un código que cambiaría la naturaleza del comercio ilegal. Creó Silk Road, un mercado negro oculto tras capas de cifrado, inaccesible para los motores de búsqueda convencionales. Desde su habitación, Ulbricht conectó a miles de compradores anónimos con vendedores de sustancias prohibidas en todo el planeta. El sistema eliminó la necesidad de encuentros físicos o intermediarios peligrosos. Cada transacción se procesaba mediante criptomonedas, una moneda digital que permitía mover fortunas sin dejar rastro en los bancos tradicionales. El anonimato se convirtió en el escudo perfecto. En este nuevo tablero, el crimen dejó de depender de la fuerza bruta para sostenerse sobre algoritmos y servidores remotos. Ulbricht transformó su laptop en el centro neurálgico de un imperio sin fronteras ni guardias. El mercado negro digital estaba en pleno auge. La amenaza se desplazó desde el anonimato digital hacia la ocupación física de territorios. En 2014, Abu Bakr al-Baghdadi ascendió al púlpito de una mezquita en Mosul. Ante una multitud, proclamó un nuevo orden que desafiaba las fronteras establecidas. Sus palabras no quedaron en el aire. Marcaron el inicio de una ofensiva sistemática. Bajo su mando, unidades armadas tomaron el control de infraestructuras clave, expulsando a las autoridades locales y estableciendo una administración basada en el miedo. Las ciudades históricas sufrieron el impacto directo de esta expansión. Edificios antiguos fueron demolidos, bibliotecas fueron reducidas a cenizas y los sistemas de servicios públicos colapsaron. La violencia forzó el éxodo de millones de personas que abandonaron sus hogares hacia las fronteras vecinas, desencadenando una crisis humanitaria sin precedentes. Los mapas geopolíticos perdieron su significado mientras Bagdadi consolidaba un bastión que operaba fuera de cualquier ley internacional. La comunidad global observó cómo la estabilidad se desintegraba. Las operaciones ejecutadas bajo su mando no solo destruyeron el tejido urbano, sino que obligaron a las potencias mundiales a reconfigurar sus prioridades estratégicas. El terror dejó de ser una táctica aislada para convertirse en una fuerza capaz de alterar la demografía, dejando tras de sí un rastro de escombros y una población desplazada. La respuesta global no se hizo esperar. Las agencias de inteligencia, desde Langley hasta los centros de mando en Europa, activaron una red de vigilancia sin precedentes. Analistas de datos procesaron millones de señales de satélite y registros de tráfico de red, buscando una anomalía, un patrón, un error humano en el sistema. En las pantallas de los centros de control, los puntos rojos parpadeaban sobre mapas digitales, marcando las coordenadas exactas de los objetivos. Cada dirección IP rastreada y cada comunicación interceptada estrechaba el cerco. Los técnicos ajustaron las frecuencias de escucha, filtrando el ruido de fondo. Mientras tanto, en bases militares remotas, las unidades de élite comenzaron los preparativos. Los soldados revisaron sus equipos y verificaron los planos. La tensión en las salas de operaciones alcanzó su punto máximo. El silencio solo era interrumpido por el tecleo constante y las actualizaciones de estado. Bay. Los drones de vigilancia sobrevolaron los escondites, transmitiendo imágenes térmicas de alta resolución que revelaban el movimiento dentro de los muros. La tecnología había reducido el mundo a un tablero de ajedrez.
El tiempo de la impunidad se agotaba rápidamente. En Los Mochis, el cerco se cerró con precisión quirúrgica. Las unidades de élite rodearon el domicilio antes del amanecer. El ruido de las botas sobre el pavimento rompió el silencio de la madrugada. Joaquín Guzmán, al detectar el asalto, se desplazó hacia el fondo. Levantó una pesada placa de metal y descendió a la oscuridad del alcantarillado. El aire subterráneo estaba cargado de humedad y el flujo de agua residual dificultaba el avance. Los soldados, tras asegurar el perímetro, identificaron la salida oculta. La persecución continuó bajo tierra, guiada por el eco de los pasos y el sonido del agua golpeando las paredes de concreto. Guzmán emergió a la superficie a través de una alcantarilla en una calle cercana. La lluvia caía con fuerza, empapando el asfalto. Apenas dio unos pasos, los soldados cerraron el paso. No hubo escapatoria posible. Las luces de los reflectores iluminaron la escena. Los agentes lo inmovilizaron contra el suelo mojado. El mito de su invencibilidad se desmoronó en ese instante, bajo el agua fría. Mientras el mundo físico se desmoronaba para otros, en San Francisco, el imperio digital de Ross Ulbricht operaba desde una biblioteca pública. El silencio del recinto contrastaba con la frenética actividad de datos que fluía a través de su laptop. Agentes del FBI, camuflados entre los lectores, mantenían una vigilancia constante. Observaban cada movimiento de sus dedos sobre el teclado. La orden era clara: capturarlo antes de que pudiera ejecutar el comando descifrado que borraría toda evidencia. Un agente se acercó y fingió una discusión acalorada con un compañero, elevando la voz y creando un alboroto que atrajo todas las miradas. Ulbricht, distraído por la escena, giró la cabeza. En ese segundo de desatención, el segundo agente se abalanzó sobre la mesa. Sus manos sujetaron el equipo con firmeza. La pantalla seguía encendida, mostrando las rutas de las transacciones y las identidades de los usuarios. El agente desconectó la batería y cerró la tapa, sellando el acceso a la red. El imperio digital, construido sobre algoritmos y anonimato, se desvaneció en un instante. Ulbricht fue inmovilizado contra la silla, mientras los agentes aseguraban el dispositivo como la prueba definitiva. El mercado negro más grande de la red quedó paralizado. En los áridos paisajes de Siria, el foco de la inteligencia global se desplazó hacia el complejo fortificado de Abu Bakr al-Baghdadi. El cielo fue surcado por drones de vigilancia, cuyos sensores térmicos mapearon cada rincón de la estructura. Equipos de fuerzas especiales avanzaron bajo el amparo de la noche, acompañados por perros rastreadores que olfateaban el rastro en el polvo. Al detectar la incursión, el líder se precipitó hacia una red de túneles subterráneos excavados bajo el terreno. Los soldados rodearon las entradas, bloqueando cualquier ruta de escape hacia la superficie. El aire en el interior del túnel era denso y estancado. Las linternas de los agentes cortaban la oscuridad, revelando un pasadizo estrecho y sin salida. Al verse acorralado contra la pared de tierra, al-Baghdadi realizó un movimiento brusco. Sus manos buscaron el detonador oculto. El estallido fue inmediato y violento, sacudiendo los cimientos del pasaje y levantando una nube de escombros. La explosión no solo terminó con su vida, sino que pulverizó el núcleo operativo de su organización. El silencio regresó al desierto. El eco de estas detenciones resonó en las salas de mando de todas las potencias mundiales. Los gobiernos comprendieron que las viejas tácticas eran insuficientes ante amenazas que cruzaban fronteras físicas y digitales. Las naciones comenzaron a reescribir sus protocolos de inteligencia, integrando vigilancia satelital, análisis de datos masivos y cooperación. Se establecieron nuevas unidades especializadas para rastrear el flujo de criptomonedas y detectar redes de comunicación cifradas. La historia de cada uno de estos criminales, desde el capo que excavó túneles hasta el arquitecto del terror, se convirtió en un manual. Sus nombres dejaron de ser sinónimos de poder para transformarse en lecciones sobre la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad. Hoy, las celdas permanecen bajo llave, custodiadas por sistemas de alta seguridad que impiden cualquier intento de fuga. Los expedientes, ahora digitalizados y clasificados, sirven como registro de una era de impunidad que llegó a su fin. La vigilancia constante se ha vuelto la norma, y la capacidad de respuesta quirúrgica, el estándar de la justicia moderna. El mundo, tras décadas de caos, ha aprendido a cerrar las grietas por donde escapaban quienes creían estar por encima de la ley, dejando atrás el rastro de una historia que no volverá a repetirse.